Vamos a ocupar un tiempo para pensar, para meditar en la palabra de Dios que es viva, que es eficaz. Mira, cuando estamos leyendo y estudiando y predicando y proclamando la palabra de Dios, tienes que pensar, ella es viva, ella es eficaz. Amén. Y quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 15. Dicen los expertos, los estudiosos, que estudian cada letra, cada palabra, cada capítulo con mucho detalle, dice que la mayoría de los capítulos hablan acerca de la vida de Jesús, hablan más bien del tiempo final de su vida. Dicen que se dedican aproximadamente unos 4 capítulos para hablar de su nacimiento y su niñez, que no se dice mucho. Luego dice que de los 85 capítulos que hablan de su vida en general, aproximadamente, dicen que solo de esos 85, 27, la gran mayoría de ellos, aproximadamente 27, ¿me siguen en esta idea, sí? 27 se dedican a las últimas horas de la vida de Cristo, y las últimas horas de la vida de Cristo fue toda esa preparación para su muerte, su sepultura y su resurrección. De manera que ellos dicen que es un indicativo de que lo más importante de la obra de Cristo fue su muerte, su sepultura y su resurrección. Y Pablo en 1 Corintios 15, 14, pues comprueba esto, confirma esto, porque él dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. De manera que él está comprobando lo que estos estudiosos bíblicos dicen. Y luego, si vamos unos versículos más atrás, Pablo dice en el verso 3 del capítulo 15 de 1 Corintios, dice: miren, yo primeramente, es decir, lo primero que yo les enseñé, ¿saben qué fue? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo primero que yo te tengo que decir, dice Pablo, y lo primero que te tengo que enseñar es la muerte, es la sepultura y es la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo nadie lo puede negar como un hecho espiritual, pero como un hecho histórico también. Han intentado darle muchas explicaciones a lo largo de la historia, pero fíjate que Pablo dice, y este testimonio, los historiadores que no son evangélicos lo han confirmado. Dice Pablo después: mira, resucitó conforme a las Escrituras y se apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después se apareció a más de 500. Bueno, Cefas pudo haber tenido una alucinación. Pedro pudo haber tenido ahí una cosa que le dio por la emoción y bueno, dijo que vio a Jesús. Bueno, y los 12 también, quizás, pero 500. El argumento de que 500 personas dieron testimonio de que lo vieron resucitado es inconfundible, es algo que no se puede refutar o que no puedes decir que es una alucinación. Entre nosotros aquí quizás 2 o 3 están ahí medio alucinados, pero todos, imposible. De manera que él dice, esto fue un hecho ciertísimo. Después apareció a Jacob, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortigo, me apareció a mí.
Y también Él dio testimonio y lo dejó escrito de la resurrección de Jesucristo. Por eso es que nosotros partimos de ahí para creer, pero luego hay una experiencia que cada uno recibe por el nuevo nacimiento, una experiencia con Jesús que te hace ser transformado en una nueva criatura, una nueva persona. Aleluya. Porque Cristo resucitó, nosotros somos vivificados y transformados desde el Espíritu. Pero estamos esperando también la transformación de nuestros cuerpos mortales. Amén. ¿Quién está esperando eso? Amén. Lo estamos esperando. Vaya conmigo. Bueno, si vamos a aplaudir, aplaudamos poderosamente bien. Amén. Vaya conmigo, le quiero enseñar algunas cosas en Juan 20, Juan capítulo 20. Juan allí describe la resurrección. Vamos a leerlo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella estaba perturbada, ella estaba entristecida. Primero porque venía con un dolor, se murió. Y quiero ir a ponerle aromas ahí a la tumba, quiero verlo aunque sea muerto. Y cuando llega, se lo robaron. Qué terrible cosa ha sucedido. Ahora, ella vio, estaba quitada la piedra, vio, pero vio con angustia, vio con dolor. Y cuando nosotros vemos las cosas con angustia y con dolor, no podemos recordar lo que Dios dijo en su palabra. María Magdalena seguramente había escuchado que Cristo iba a resucitar. Pero en ese momento de dolor y de angustia, ella no recordaba. Y lo que les quiero mostrar acá son esas diferentes maneras de mirar, esas diferentes maneras de ver, esas diferentes maneras en que nosotros, nuestros ojos espirituales, pueden ver o pueden no ver. Ella fue cegada por su dolor y no recordó, de manera que no vio lo que ya Dios había dicho. ¿Cuántas veces nosotros, perturbados por nuestro dolor, por nuestra angustia, no vemos lo que Dios dice en su palabra? No recordamos, y como no recordamos, no podemos ver. Pero el Señor nos dice y nos invita: recuerda para que puedas ver lo que yo puedo hacer. Ahora seguimos en la historia. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos, estos estaban desesperados, corrían, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino como enrollado en un lugar aparte. Esta es otra segunda manera de ver. Ellos entraron, vieron, y dice que ambos vieron los lienzos. Los lienzos y el sudario estaban de una manera organizada. Aquí no hay rastros de un ladrón que entró, esperoló todo y se lo llevó. Porque se acuerdan que después dijeron: han robado el cuerpo del maestro. No. Ellos vieron con una mente que razonaba, una mente natural, pero desde su razonamiento vieron, analizaron, el sudario y el pañito, los lienzos con que lo envolvieron.
están dobladitos. Aquí pasó algo. Aquí como que ese ver es un ver con razonamiento natural. Pero al fin y al cabo, razonamiento natural que se olvidó también de la palabra. Pero vieron un poco más allá. Luego, la tercera manera de ver, entonces entró también el otro discípulo. Otra vez, el otro discípulo aquí es Juan. Otra vez volvió a entrar. Este entró, primero vio, razonó, y cuando, dice el verso 8, entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y lo sorprendente de este pasaje es que cuando uno analiza las palabras en castellano, vio, mirar, es sinónimo, es lo mismo. Pero cuando tú vas al griego, cada una de esas palabras es diferente, tiene un diferente significado, que es lo que te estoy explicando. El primer ve o el primer vio y mirar significa mirar con la mente nublada por las emociones y el dolor. El segundo mirar significa mirar con el razonamiento natural. Pero el tercer mirar, cuando dice ahí, vio y creyó, esos son los ojos del Espíritu Santo. Ese es el ver transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando él vio con los ojos del Espíritu, vio con la revelación del Espíritu y vio y se acordó. Jesús dijo que iba a resucitar. Jesús resucitó. ¿Y sabes qué está buscando Dios de su iglesia? Gente, sí, somos gente que sufre. Somos gente que vamos a mirar cosas por nuestra humana condición, vamos a mirar cosas con tristeza, con dolor, y el dolor y la tristeza nos va a nublar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor sabe que somos débiles y está bien, pero cuando lo conocemos tenemos que ir subiendo. Y el Señor pide, ¿sí? Deja esa naturaleza humana, emocional y almática que te dominan esas emociones que no te dejan ver. Las emociones, primero, no dejan razonar, y segundo, no dejan percibir con el espíritu. Fíjate, ¿dónde te duele el amor? A ustedes no les ha dolido el amor. Ay, sí, Dios mío. Bueno, ¿dónde te duele la ofensa? A ver, quiero ver, por favor. ¿A alguno le ha dolido el corazón alguna vez? Sí. Si no, no eres ser humano, estás en graves problemas, ¿no? Ay, es que yo siento aquí. Sí, el dolor se siente aquí. Está bien, eso es humano, eso es normal. Pero el Señor nos pide un poco más allá. Mira, te di un cerebro para pensar. Inicialmente nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos a la verdad de Dios razonando solo con el razonamiento natural y humano. Está bien, porque ese razonamiento natural y humano les hizo a los científicos, a los hombres de ciencia, a los hombres de historia, buscar evidencias históricas de Jesús, y las encontraron. Porque muchos de esos que razonan solo con el entendimiento se acercaron a la verdad de Dios y a la vida de Jesús, se acercaron solo para dar razón de su inexistencia y de su mentira. Pero cuando se acercaron con todas las pruebas de ciencia que se usan, no tuvieron otro remedio que decir: Jesucristo es la verdad. Y cuando razonas y cuando razonas y piensas y te acercas, entonces hay una oportunidad allí de que actúe el Espíritu Santo. Hay una oportunidad allí. Bueno, vamos a ver
O esa gente que te dice, bueno, vamos a ver, pues, explícame. Explícame porque yo no veo nada. Explícame porque yo no siento nada. ¿No se ha encontrado con gente así? Y bueno, mucha de esa gente que se acercan para que solo les expliques, encuentran a Jesús. Abren su entendimiento y el Espíritu Santo hace. Y entonces lo que Dios está buscando de su iglesia es una iglesia que sienta, que piense, pero que perciba por el Espíritu Santo de Dios, que perciba. Hay una percepción espiritual que yo no te la puedo, no hay un lugar. Por eso es que el cristiano no se puede enfrascar en decir, ay, es que yo no siento, es que yo no tengo el pálpito. Porque es que cuando a mí me duelen las rodillas es que yo sé que va a llover. Es que cuando, no. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo puede abrirte el entendimiento o la percepción espiritual para que entonces tú tengas este ver que tuvo el otro discípulo? Vio y creyó, que es una percepción del Espíritu que puede ver el reino de Dios. Él vio y creyó porque había estado 3 años con Jesús escuchando palabra de Jesús, viendo a Jesús actuar, teniendo una experiencia con Jesús que le impactó, le impresionó. Yo me imagino que cuando ellos vieron el primer milagro, el corazón saltó. Y más a esos bebedores de vino que le encanta una fiesta, que fueron a la fiesta con Jesús. ¡Que siga la fiesta! ¿Se acuerdan? Porque ese fue el primer milagro. Pero eso fue con el vino que el Señor multiplicó. Ahora olvídese. Tome Coca-Cola o Pepsi-Cola o agua. O papelón con limón, que es lo mejor. Mire, el Señor está buscando de nosotros eso. Gente que vea con el Espíritu, que se someta a la palabra de Dios y que pida al Espíritu Santo, Señor, yo veo y creo. A pesar de cualquier cosa, yo veo y creo, porque yo te vi, Señor, y te creí y creo. Y cuando vives así, entonces ellos pueden disfrutar de lo que significó la resurrección. Porque aún ellos no habían entendido que era necesario que Él resucitase. Y cuando lo entendieron, volvieron a los suyos. Pero fíjese, seguimos en la historia. Y el primer acto del Señor, no voy a leer esa parte, pero del 11 al 18, vemos el primer acto del Señor después de resucitado. ¿Saben cuál fue? Consolar, secarle las lágrimas, reconfortar. ¿Saben a quién? A una mujer. Bueno, las mujeres, ¿qué pasó? ¿Están aquí o dónde están? Eso era para un amén de esos gritos que saben dar ustedes. Amén. La primera mujer pecó. Sí, pero la primera mujer, mira, no la primera mujer. El primer acto antes de bajar a los infiernos, de subir al Padre, el Señor dice ahí, no me toques porque no he subido. Antes de ver a Dios, Él consoló a una mujer. Eso quiere decir, indica que la mujer está redimida, igual que el hombre. Lo mismo. Y que Juan, siendo un discípulo, hombre, lo describa de esa manera, en ese entonces donde lo escribe, indicaba que el Señor vino a romper las diferencias entre hombre y mujer, que todos pueden ser usados para la gloria de Dios de la misma manera. Porque a la primera persona que se le reveló, Él personalmente fue a María Magdalena, una mujer que había sido pecadora, una mujer que había sido, pero que cuando se encontró con Cristo fue total y absolutamente transformada y renovada. Aleluya.
Pero la resurrección vino también a romper, a quebrantar tres cosas importantes. Bueno, primero, el Señor nos lavó con su sangre, amén, y limpió nuestros pecados, quebrantó el yugo de las tinieblas. Pero el yugo de las tinieblas en el reino de los humanos se manifiesta generalmente de tres maneras. Primero, se manifiesta a través del miedo. Miedo al futuro, miedo al que dirán, miedo al quedarme sin plata, miedo a que quién me va a cuidar cuando yo sea vieja, miedo al que, ¿quién me va a decir? Lo hice bien, miedo a perder la salud, miedo a perder a un ser querido, miedo, ¿a qué le tienen miedo? Miedo. Mucha gente reacciona como un ogro. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo. Mucha gente se aparta, se aísla. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Mucha gente que no quiere acercarse a la iglesia por miedo. Y es lo que Satanás hace, controlar a las personas con miedo. Tengo que trabajar, tengo que buscar, tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Qué va a pasar? Tengo miedo. Ahora, el Señor vino a quebrantar el miedo. Y dice los versículos siguientes, desde el 19 al 23, que los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Ahí lo dice en el versículo 19, a la mitad. Estaban reunidos por miedo, pero en el miedo el Señor se aparece. ¿Y sabes lo que dice? Paz a vosotros. El Señor dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo la da, yo la doy. Creen en Dios, crean también en mí. No tengan miedo. ¿Sabe que en el listado de los pecados de los que van a ser condenados en el lago de fuego en Apocalipsis, ¿sabe cuál es el primer renglón? Los cobardes, es decir, los miedosos no entrarán al reino de los cielos. Miedo. Por nada estéis afanosos, por nada estéis perturbados, por nada tengas miedo. Miedo, el miedo te afana, el miedo te perturba, el miedo te quita la vida, el miedo no te deja avanzar, el miedo es un pecado. Señor, ahí dice en tu palabra, por nada estoy angustiado, afanoso, sino que sean presentadas tus necesidades, tus peticiones delante de Dios. ¿Con qué? Con gracia, con acciones de gracia. Porque definitivamente lo que Dios dice que va a pasar, va a pasar. Y se acabó. Lo que hay que hacer es confiar en nuestro Padre Celestial. Dile al que está al lado, no tengas miedo. La resurrección vino a quebrantar el poder del miedo. Cuando tengas miedo, recuerda que el Señor te dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Pero mire, en el 22 de esa misma porción dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Tengo miedo, Señor, ¿qué hago? Mira. No le digas, Señor, quítame el miedo, quítame. No, dile, Señor, inúndame del Espíritu Santo, dame más del Espíritu Santo, abrázame con el Espíritu Santo, no sé cómo te salga, lléname del Espíritu Santo. Número 2, el Señor vino a quebrantar el poder, ¿sabe de qué? De la incredulidad. El Señor con su resurrección vino a quebrantar el poder de la incredulidad. Pero Tomás, verso 24, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto.
Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no creo. Ver para creer. Incrédulo. Bueno. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando ¿cómo? Estando las puertas cerradas. Es decir, que una de las características del cuerpo glorificado es traspasar puertas. Así vamos a hacer, vamos a poder traspasar puertas con el cuerpo glorificado. Nadie se ande golpeando. Y eso lo hace Dios, no lo hacen tus oraciones, ¿ok? Bueno, mire. Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. No seas incrédulo, Tomás, sino creyente. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Eso fue algo así como que, bueno, muéstrame el recibo para ver si pagaste. Aquí está el recibo de tu sanidad, aquí está el recibo de tu salvación, aquí está el recibo de tu redención. ¿Sabe? El Señor pagó el precio. Aquí está, le dijo, aquí está el recibo, Tomás. El recibo, la garantía. Ven, Tomás, ven, toca. Abrió el costado, toca, ven, mete el dedo. Yo me imagino que ese se sintió como un gusano, una cucaracha. Avergonzado. Pero el Señor no lo juzgó. El Señor solo atendió a su necesidad porque Él vino a romper la incredulidad. De manera que Él también entiende. Pero Él vino a romper la incredulidad. Acércate, no creo. Señor, aumenta mi fe. Señor, no puedo, es que no me da. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. El Espíritu Santo lo hace, el Señor lo hace. Aleluya. Y tercero, bueno, déjeme leer 28, verso 28, antes de ir al tercero. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Todos nosotros. Tercero, la resurrección vino a romper. Número 1, vino a romper el miedo. Número 2, la incredulidad. Y tercero, número 3, capítulo 21, vino a romper, a quebrantar la infructuosidad o la esterilidad o el no dar frutos, más fácil. Vino a quebrantarlo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, y Simón Pedro en el verso 3 les dice: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos pues, vamos contigo. Bueno, pescaron toda la noche, aquí, allá. Pedro era un pescador experto. Pedro sabía, Pedro conocía el mar. Esa era su profesión, su oficio. Nadie le ganaba a Pedro. Pero esa noche no pescó nada, aquí, allá, más allá. Pero cuando por fin desistieron y ya era de mañanita, ¿quién apareció? Apareció Jesús resucitado. ¿Y sabe qué? No le dijo: bueno, hago el milagro ya. No, el Señor le dijo: mira, dame de comer. Bueno, Señor, no es que todo lo sabes, pues. Y me estás pidiendo: dame de comer. Bueno, Señor, tú no ves que estoy enfermo y me estás pidiendo que vaya a la iglesia. Bueno, Señor, tú no ves que yo no puedo más con mi vida y me estás pidiendo que te dé gracias. Bueno, Señor, tú no ves que es que no puedo con esta vida mía y tú me estás pidiendo que ore y que lea la Biblia. Y bueno, pues, bueno. Yo les digo a todos,
si la enfermedad que tienes, porque hay excepciones, ¿ok? Pero si la enfermedad que tienes no te impide caminar y moverte, movilizarte, digo que no estás tirado en una cama. Trina no vino a la iglesia la única vez porque se le partieron las caderas, oye. Obviamente no podía moverse, pero fue la única vez. Pero del resto, cuando ella puede moverse, siempre está en la iglesia. Y después venía en silla de ruedas, ¿sí? Porque al principio era súper difícil. Pero de todos modos, ella tenía una iglesia en su casa. Tú ibas para allá, iglesia en casa con Trina. Miren, no se desconectó de la comunión con los hermanos. Ella llamaba. Yo muchas veces ni la llamaba y ella me llamaba a mí. Ella era la que estaba enferma. Pero es que ella entendía. Yo les quiero decir algo. La unción de cuerpo de Cristo trae sanidad. Muchas veces tú tienes que dar el paso. Si nada te impide, ven a la iglesia, pide oración aquí. Es que yo quiero que vayan para mi casa. ¿Te puedes mover? Te puedes mover, ven a la iglesia. Ven. Y aquí tenemos muchos testimonios que después los vamos a escuchar de esa bendición. Ven a la iglesia. En la iglesia reciben la sanidad, reciben la liberación. Porque ir, aunque no puedas, no tengo pescados, pesqué toda la noche, pero el Señor me está pidiendo comida. Bueno, Señor, ¿qué te pasa? Haz algo, haz lo que puedes hacer. Es un acto de fe. Hay que romper entonces con la esterilidad. Bueno, entonces ellos le dijeron, mira, no tenemos nada. Él les dijo, echen la red. Mire cómo él dijo, echen la red a la derecha. Bueno, pero a la derecha, a la izquierda. Donde el Señor hubiese dicho, ahí hubieran habido peces, atrás, adelante. Pero él dijo a la derecha. Esto tiene un simbolismo extraordinario en toda la escritura. Tu diestra, tu derecha, es diestra de justicia. A la derecha. Porque la resurrección vino a dar justicia al ser humano y a hacerlo justo. Cuando Dios se manifiesta, por eso deja todo en las manos de Dios. Su diestra es diestra de justicia. Déjalo, Él se encarga y haz lo que Él dice. Echaron, y Pedro le dice, Señor, pero toda la noche, échala. Echaron la red y pescaron cual nunca antes habían pescado. Porque el Señor vino a quebrantar toda esterilidad, toda falta de dar frutos. En el nombre de Jesús, tú tienes que agarrarte hoy más que nunca fuertemente de Jesús, del Jesús vivo, del Jesús resucitado y dejar los miedos atrás, dejar la incredulidad, creer. Aquí dice, así es. Pero yo no veo, pero yo no siento, así es. Necesitamos ojos espirituales, ojos de Dios, ojos renovados, ojos del Espíritu Santo para ver y que todo eso en nuestra vida que impide, el miedo impide que recibas más de Dios, la incredulidad impide que recibas más de Dios, la infructuosidad impide que puedas recibir todo lo que Dios tiene para ti, pero es necesario confiar en la diestra de justicia del Dios Todopoderoso. Y Él nos dice a nosotros, músicos pueden subir, Él nos dice a nosotros que nosotros ya somos más que vencedores. ¿O acaso no dice eso ahí? Bueno, ¿hay alguien que en su Biblia diga que somos más que vencedores? Gracias. Más que vencedores. ¿Por qué? Por el que nos amó, por el que murió, por el que resucitó, por el que vino a vencer el poder de la muerte. ¿Y saben quién es ese? Nuestro Dios, Jesús. Jesús resucitó. Así que en el nombre que es sobre todo nombre, desecha de ti
todo miedo, todo lo que te esté dando temor, todo lo que te pueda dar miedo. Mira, deséchalo de ti en el nombre de Jesucristo. Dios es bueno, Dios es fiel. Ponte de pie y declara y da gracias. Dile, Señor, gracias. Gracias, hoy celebramos el triunfo de Cristo que nos ha hecho más que vencedores. ¿A quién el Señor hizo más que vencedor? ¿A quién el Señor hizo más que vencedor? Amén, puedes celebrar, con un aplauso celebra, con un gloria a Dios celebra, en el nombre que es sobre todo nombre, celebramos que Jesús resucitó, haciéndonos libres del miedo, de la incredulidad, de la esterilidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Celebra.